a Comprensión de los Tiempos. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, Pastor Pablo, Dios lo bendiga. ¿Cómo estás? Buenas, Arturo. Aquí estamos con una propuesta muy interesante desde Comprensión de los Tiempos para conversar acerca de un tema muy interesante y bueno, actual, que también trae mucha controversia. Y bueno, cuéntanos cómo ves esta noche el tema de la mujer y el ministerio y acércanos de una vez al tema y a las panelistas que tenemos hoy. Bueno, nosotros hoy tenemos un grupo de mujeres tremendos, tenemos todas las edades aquí representadas. Yo muy expectante de lo que vamos a estar escuchando en este día y poder ver cómo también hoy en día pues las mujeres no solamente tienen un lugar, sino que son parte del equipo para poder avanzar la misión de Dios en estos tiempos. Y bueno, gracias a Dios por Inés, que pues, está liderando todo este tema de comprensión de los tiempos. Bueno, sí, está nuestra directora de comprensión de los tiempos, Inés Garzón, una mujer de verdad dedicada y apasionada por la obra de Dios, casada con Carlos, tiene 2 hijas hermosas, ya es abuela ahí, tan joven y ya abuela, gloria a Dios. Y bueno, ella está con nosotros, bienvenida Inés. Y también tenemos otras panelistas muy interesantes. Quiero presentarles a la pastora Ulrike Otremba, pero ella es la esposa del pastor Pablo. Pastor, cuéntenos algo de Ulrike. Bueno, ella es mi esposa, es mi única esposa, pero no la única mujer en mi vida, porque tenemos 3 hijas y bueno, entre los nietos, la nieta es la mayor, es la mujer, y después vienen 2 hombres, y que tenemos 3 hijas, 5 nietos, y bueno, ella ha sido un gran soporte en todo lo que es el ministerio. Ha sido, como ella misma a veces lo dice, quiso ser el oasis en la familia, y eso lo ha sido un oasis. Allá afuera a veces las cosas son tormentosas, pero llegar a casa siempre es un momento de paz, una isla para recuperar fuerzas, etc. Estamos casados de 44 años, el próximo año, en junio, vamos a cumplir los 45, entonces sí, felices. Ella a veces no habla mucho, cuando estamos en alguna conferencia le dan momento para que diga algo y entonces habla 5 minutos o alguna cosa así, recibe el aplauso, y he vivido que después de años la gente dice, aquella vez que tu esposo habló, y yo dije, pero yo hablé 1 hora, y fue apenas esos 5 minutos aparentemente los más importantes. Entonces yo espero hoy que sea igual. Vale, bienvenida Ulrike. Le damos paso también y una bienvenida muy especial a la pastora Carmen Ortiz. Ella es una mujer con mucha experiencia, dirige un ministerio internacional que se llama Débora, porque ha recogido su experiencia pastoral ya 36 años en el ministerio, además de 2 hijas hermosas, ya también una de ellas casada, y de verdad tiene mucho que aportarle a este tema. Así que bienvenida, pastora Carmen, al igual que le damos la bienvenida a Silvia Denise Barnard. Bueno, Silvia ha estado viviendo en muchos países, tanto que cuando uno le pregunta de dónde es, ella no sabe ni de dónde va a decir principalmente, porque cada lugar donde ha estado realmente ha tomado lo mejor y ha dejado también allá parte de su corazón. Sin embargo, conoció a un nicaragüense y se quedó con él allá en Nicaragua. Son pastores en este país hermoso de Centroamérica. Así que bienvenida Silvia. Silvia con experiencia misionera, casada con hijos pequeños, bienvenida. Bienvenida también a 2 jóvenes que tenemos acá. Tenemos a Paula Beth Perpish. Paula Perpish está acá con nosotros.
Yo la conocía a Paula, privilegio, muy pequeñita, nació en Barranquilla, Colombia, pero ha vivido en Bogotá. Actualmente vive apoyando el ministerio de sus padres, Pastor Juan Marcos y Yolanda, acá en la ciudad de Bogotá. Está casada con Albert y apenas tienen una hija de 6 meses, así que recién estrenada de mamá, pero es una mujer apasionada por Dios y por servirle en todas las maneras que se pueda. Así que bienvenida, Paula, aquí a este lugar. Y bueno, también tenemos a María Paula Castores, que mejor dicho, tenemos varias generaciones de mujeres acá, mujeres casadas con muchos años, algunas ya abuelas, pero también mujeres que están comenzando en la maternidad. Y tenemos a María Paula, que María Paula pues es hija de Inés y de Carlos, pero se casó ya hace 12 años, tiene 3 hijas o 3 hijos, y está realmente muy expectante de este tema. Cuando hablábamos antes decía, no, yo aunque tenga nervios, aquí estoy para aportar desde mi perspectiva de mujer joven, de mujer con hijos pequeños, interesada por el ministerio, pero también buscando un equilibrio en mi vida. Así que este panel está súper bueno y yo voy a ser el primero aquí en la fila para escuchar atentamente acerca de estos temas. Así que yo creo que no siendo más, Pastor Pablo, dejemos ya a Inés tomar la moderación de este lugar. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Pastores Pablo, Pastor Arturo, por presentarnos a todas. Y bienvenidos a todos. Realmente tenemos una conferencia que yo creo que es un tema que no se habla mucho, se habla mucho por todo lado, pero traer mujeres que aman a Dios, que glorifican a Dios, que tienen su identidad puesta en el Señor, es lo que queremos conversar. Realmente queremos. Hay muchas más, obviamente, pero pues ya aquí hay 6, ya no tenemos tanto tiempo, pero es una conversación muy interesante. El tema es la mujer y el ministerio, no la mujer en el ministerio, por razones muy importantes. ¿Cuál es el ministerio de la mujer? ¿Qué quiere decir el ministerio para la mujer? Y para eso las vamos a escuchar. Cada una va a tener máximo 5 minutos para hablar de lo que significa el ministerio y desde su punto de vista, de lo que ha aprendido en su experiencia y en su propio contexto. Entonces vamos a comenzar con la pastora Ulrike. Buenos días, buenas noches. Yo tengo, no sé, las 12 de la mañana. Para mí el ministerio de mujer o la mujer en el ministerio, yo creo la mujer. Bueno, yo no veo una diferencia entre estar una cristiana y servir al Señor. Yo entendí desde el principio que todo lo que estoy haciendo para el Señor y esa es parte de mi ministerio. Yo veía eso de tener hijos en la casa como mi ministerio. Y lo tomé bien en serio porque esto todo ayudaba a que mi esposo también tenía la espalda libre a hacer mejor su trabajo. Como él decía, eso de hacer de mi hogar una oasis, ese era casi como una visión que el Señor me había dado para mi matrimonio. Pero yo veo que todos nosotros tenemos nuestras diferentes etapas. Yo creo que cada uno tiene que ser fiel a lo que el Señor quiere de uno, pero no hay una diferencia en lo que uno está haciendo en la iglesia y lo que uno está haciendo en la casa. El matrimonio es parte del ministerio y no es una cosa secundaria. Ser madre es ministerio. Estar en la iglesia es ministerio. Yo creo nosotros no tenemos que luchar por títulos, sino hacer el trabajo que el Señor quiere hacer. Pensando hoy en esos 5 ministerios, Efesios 4,
Una madre está haciendo casi todos estos ministerios con sus hijos, está evangelizando sus hijos, está pastoreando sus hijos, está haciendo corrección con sus hijos, está haciendo todo para que ese chico puede ser un miembro útil en la iglesia y pueda hacer el trabajo de Dios en el futuro. Entonces, no es no son títulos el ministerio, sino lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y por eso nunca pienses demasiado poquito en lo que estás haciendo. Dios te ha puesto, no importa que es solamente soltera o es madre, es abuela, o si estás trabajando en la iglesia como pastora o otra líder, todo tiene que ser para glorificar al Señor. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, Carmen, cuéntanos tú lo que significa ministerio, la mujer y el ministerio para ti y en tu contexto. Bueno, pues realmente Dios me alcanzó con su misericordia cuando yo tenía 22 años de edad y ya tenía un gran fracaso en mi matrimonio de 4 años, no teníamos hijos y el que Dios me haya alcanzado hizo, o sea, me transformó a ese grado donde yo empecé a leer la Biblia y al leer la Biblia caí en 1 Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos para los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo la verdad dije, me declaro nula, no puedo, yo no puedo sin palabras, imagínense una mujer sin palabras, pero le dije, Dios, si tú me ayudas, yo lo hago. Y en aquel tiempo mi esposo era casi un marxista con la universidad y todo eso, marihuano, con píldoras y siempre con sus amigos. Así que, bueno, Dios, manos a la obra. Yo empecé a ganar a mi esposo y a los 2 meses, 8 días, mi esposo se convirtió a Cristo y dijo, Carmen, creo en Dios porque te cambió a ti. Y si te cambió a ti, me puede cambiar a mí. Y realmente eso es la mujer y el ministerio. Si yo estaba casada, pues ganar, o sea, los que tengo ahí, ¿no? Realmente es vital saber que el ministerio, como estaba diciendo nuestra hermana, desde que yo estoy haciendo comida, desde que yo estoy lavando la ropa, donde yo estoy criando mis hijas, pero hay algunas otras mujeres que Dios nos llamó también para hacer algo más por las personalidades o por los dones y talentos que Dios nos ha dado. Así que yo soy una mujer muy administradora, así que yo de trabajos a cada uno de mis hijas, a mi esposo, y juntos, porque también trabajaba secularmente, juntos teniendo nuestro hogar. Y ahorita en estos tiempos ya tengo 62 años, 44 años de casada, 2 preciosas hijas que Dios me brindó la gran oportunidad de ser madre y es un honor, fue un privilegio y ha sido una etapa maravillosa para mi vida como mujer, como esposa, como madre, como líder. Realmente quiero reflejar que Dios es glorificado en mi vida y que Él me transformó y que Él va a alcanzar a mi familia. Porque una de las cosas que yo he entendido ya a esta etapa de mi vida y en el ministerio es de que el ministerio se va a acabar. Ya no voy a andar corriendo, evangelizando, o predicando o enseñando o organizando conferencias o cursos o escuelas, ni llevando a cabo una organización no lucrativa. Lo que va a quedar conmigo es mi familia. Es mi familia, es la que va a recordar realmente los hechos de que estuve ahí cuando mi niña estaba enferma. Aún ahora mi niña se enfermó, ya tiene 25 años, vive en casa todavía. Ella se enfermó porque es una maestra y los niños se enferman y rápido ellos se enferman. Yo le estuve dando su medicamento, sus comidas, lo que a ella se le antojaba. Eso es servir a Dios, ese es ministerio.
así como puedo estar predicando allá en una iglesia, o puedo estar enseñando en una escuela, o puedo estar evangelizando en un lugar. Yo estoy haciendo ministerio en cada lugar que yo me encuentre, porque Dios es el que nos transforma y nos enseña ese panorama. Honestamente, la familia es vital. Hubo un tiempo antes de que yo tuviera hijas, que llegó un momento en que yo dije, toda mi oración era, Dios, dame un hijo. Dios, dame un hijo. Dios, dame un hijo. Yo creo que muchas de las mujeres que no han tenido hijos se pueden identificar con ese gran dolor y con esa gran necesidad. Así que un día Dios me habló y me dijo, voltea y mira lo que yo te he dado. Y entonces volteé y lo que Dios me había dado era un esposo, era lo que yo tenía. No tenía nadie más. Y miré la cara de mi esposo y la verdad todavía recuerdo ese rostro. Y Dios me dijo, Carmen, estás descuidando y despreciando lo que sí tienes por anhelar y suspirar por algo que no tienes. Yo no sabía si iba a llegar un hijo a nuestras vidas, pero lo que deseé fue, voy a cuidar a mi esposo porque es lo que Dios me ha dado. Yo quiero hablar a cada una de estas mujeres que a lo mejor estás casada o a lo mejor eres una madre soltera o estás viuda o estás divorciada. Yo no sé si tienes hijos o no tienes hijos. Lo que tú tienes, no lo desprecies, no lo desprecies, valóralo porque es un tesoro y es lo que Dios te ha entregado en este tiempo, el cual tú estás viviendo. Ministerio, siempre voy a servir al Señor, pero ya dejé de pastorear porque creo otra vez que mi etapa de ser pastor de una iglesia local terminó y me con esa dignidad y con ese honor de dejar esa etapa de mi vida y entrar a esta nueva etapa que Dios me está llevando para instruir y educar y formar matrimonios y familias saludables y mujeres capacitándose y empoderándose. Creo que eso es hacer ministerio, estar alerta a los cambios que Dios hace en nuestras vidas. Ustedes que están jóvenes, no descuiden a sus hijos, están en esa etapa donde su presencia es vital. Su presencia ahí con sus hijos es muy importante. El mundo está arrasando con todos nuestros valores cristianos, con todo lo que la palabra de Dios ha enseñado, y nuestros hijos están desprotegidos porque la madre ha olvidado ese papel tan vital y tan importante que es la madre con su hijo. Nadie más va a cuidar mejor a tus hijos que tú misma. Nadie más va a dar esos valores y tus tradiciones, tu cultura, tu esencia y el amor y el servicio al Señor. Nadie lo va a hacer mejor que tú como mami. No lo olvides, preciosa. Ese es mi consejo o esa es mi contribución de decirte, disfruta lo que tienes. Los hijos crecen muy pronto. Y se van. Que parezca que no. Y se van. Y después podemos servir con más libertad, Señor, en cosas que Él nos ha llamado. Y si es disfrutar estar en la casa, mi esposo me encanta porque él es más relajado que yo y eso me ha ayudado a balancear también, a quedarme tranquila y disfrutar de la vida, porque la vida se va también muy pronto y los años también. Así que la familia va a permanecer con nosotros si es que nosotros también invertimos en ellos. De veras, y he visto muchos hijos que no quieren nada de Dios, no quieren nada de sus padres, porque los dejamos olvidados en el tiempo que ellos nos necesitaban. Ahorita, la mejor, vamos a decir, lo mejor que vamos a entregar a Dios es que, Señor, tú me dices una familia y aquí está. Te la presento a ti, Señor, aquí está. Fui fiel. Así que, muchachas, jóvenes, no se desesperen. Amen a sus niños, tírense ahí con ellos haciendo su berrinche. Eso no es nada, disfrútenlo y muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Muy bien, se nota que predicas Hablo bastante mucho. y enseñas a tus mujeres. Muy bien, muy bien. Silvia, cuéntanos tú. Bueno, estábamos chateando antes de que ya comenzara la conferencia, conociéndonos también nosotras un poquito y cada quien viene de una etapa muy diferente. Y cuando habló Ulrich ahorita, lo anoté
dijo etapas, ¿verdad? Ahorita Carmen también lo mencionó. Y yo ya estoy casada, tengo 2 hijos, tienen 4 años y 5, son casi como gemelos, entonces estoy muy ocupada. Entonces, cuando dicen la palabra etapas, estoy en una etapa muy diferente a como era cuando era soltera, en Misiones, en las Amazonas, en Perú, en Colombia. Hacía lo que Dios me dijera que hiciera, pero también hacía lo que yo quería hacer, ¿verdad? Era libre, yo podía hacer, deshacer lo que yo quisiera. Y ya casada, es una bendición, amo a mi esposo, y en esa etapa de casados sin hijos, igual, sentía bastante libertad, ¿verdad? De que nosotros pudiéramos viajar a hacer lo que quisiéramos hacer en misiones. Y después ese anhelo que decía Carmen también me dio el Señor ese anhelo y nos regaló nuestro primer hijo. Entonces, etapas, yo no puedo pensar como mujer o como hombre, o sea, los hombres también tienen sus etapas, entonces yo no puedo pensar que las etapas van a ser iguales, tengo que ser flexible y eso me lleva también a recordar cosas hasta de mi infancia en mi identidad. Yo crecí como hija de misioneros. Entonces crecí en el ambiente de ministerio, crecí haciendo de todo, como que haciendo de todo un poco. Creo que me identifico mucho con la hija de María Inés, ahorita que hablé de ella, porque crecíamos como que tapando hoyos aquí y allá, haciendo de todo. Entonces a veces surge que puedas empezar a identificarte tu valor en lo que haces. Y ese es un peligro y eso ha sido algo que yo he tenido que ponerlo delante de Dios siempre. Yo no puedo, por estar en esta etapa, yo he decidido, no es que no estoy pastoreando al lado de mi esposo, los dos estamos ahí, estamos los dos juntos. Él sí da la cara un poquito más que yo, pero estoy a la par con él, estoy con él. Pero si yo me he hecho para atrás un poquito en el ministerio, en la iglesia, ha sido por decisión propia, porque quiero estar enfocada en mis hijos. Hoy en la mañana estaba pensando en qué hice yo en ministerio hoy, ¿verdad? En primer lugar, tuve mi tiempo con el Señor. Esa es mi primer prioridad, ¿verdad? También tuve un tiempo con mi esposo. Y hice algunas cosas de contabilidad de la iglesia de ayer, de unas cosas de una ofrenda para un proyecto que tenemos, entonces estuve en la compra trabajando. Pero ¿saben cuál fue la cosa más importante que hice hoy? Aparte de mi tiempo con Dios. Hice una cola de león para el preescolar de mi hijo, porque tiene que ir el jueves y va a representar los animales en una cosa de ambiental que van a ser de mascota y él quiere ir de león. Entonces, lo más importante que hice hoy fue hacerle una trenza de cola de león, le hice una máscara de león. Esa es mi ministerio ahorita, son mis hijos. Y eso no debe de ser visto como algo menor. No debe de ser visto porque estoy ministrando a mi hijo en proveerle algo como su madre. Eso es igual de importante que una prédica, es igual de importante que una consejería a alguien que lo necesita, que igual lo puedo hacer, pero no encuentro mi identidad, no encuentro mi valor ahí. Lo puedo hacer y lo hago. Pero mi identidad está en el Señor. Tenemos que tener en primer lugar, las palabras que anoté fue etapas, identidad y prioridades. Si tu prioridad es Dios, ese no es el ministerio. Tu prioridad es Dios, tu relación con el Señor. Mi segunda prioridad es mi esposo. Mi tercer prioridad son mis hijos, o sea, la familia, mis hijos. Y ya después viene todo lo que tenga que ver con trabajo y con la iglesia, en nuestro caso como pastores. Otra cosita que es más importante, mi hijo me preguntó hoy en la mesa cuando estábamos almorzando, me dijo, mami, Jesús es más grande que nuestra casa. Y yo, sí, amor, es más grande. Es más grande que Saturno y Júpiter. Sí, esas cosas, no puedo mirarlas como algo tonto, sino que son cosas que hay que aprovecharlas como madre.
para decir, sí, ¿y sabías que también es más pequeño? ¿Cómo así? Pues porque cabe en tu corazón. Entonces, aprovechar esas oportunidades de su curiosidad, porque si no me pongo cuidado a esas preguntas curiosas que hacen y no le pongo importancia, me va a dejar de preguntar. Yo tengo que aprovechar esos momentos donde él es moldeable, cuando mis hijos están curiosos, y saber ser muy creativa, pero usando la verdad, pero ser creativa para mantenerlos a ellos curiosos. Y también me pregunta, ¿y Jesús hizo nuestra casa? Y yo, no. ¿O los hombres? No, los hombres hicieron nuestra casa, pero ¿sabes qué hizo Jesús? Nos dio el dinero para nuestra casa. Entonces, aprovechar cada momento. Algo que Randus y yo, mi esposo, hemos tratado, no siempre en toda ocasión, pero hemos tratado en nuestras prioridades, es de tener un día de familia. Cada semana. Lo que hemos hecho desde una enseñanza que nos dio Pablo Tremba, de hecho, que hablaba del día de la familia, el día de la pareja. Una semana, un día a la semana sacamos para tener un día de familia. Puede ser hasta lo más sencillo de ir al parque o ir a una piscina o irnos a comer un helado, no importa, pero el día es para eso y la iglesia lo sabe, que no nos van a estar llamando ese día. Y eso también es ser de ejemplo. Eso también es ser un buen pastor. Y la otra semana, saben que no nos van a llamar porque estamos en una cita romántica y dejamos los niños con una sobrina, con una tía. Entonces, esas cosas no hay que olvidarlas. Ese es parte de nuestro ministerio como mujeres. Ese es parte de nuestro ministerio como esposas y como madres. No esperar que mi esposa adivine lo que yo quiero. Tengo que decírselo. Tenemos que decirlo, tenemos que a veces sacrificar que queremos que él tome la iniciativa. Decirle lo que quieres. Eres un instrumento para poder crear, como decía Ulrich, un oasis en tu casa. Y si en tu casa hay solo pleito, en tu casa no hay orden, si en tu casa tus hijos no están sintiendo que les estás haciendo caso, que los estás instruyendo, tienes que cambiar eso. Tienes que mejorar en esa área y tienes todas las herramientas para poder hacerlo. Lo puedes hacer. Y por último, porque ya sé que hablamos mucho las mujeres, una conversación que tuvo mi esposo con Serafín Contreras, que sé que muchos de aquí saben quién es. Serafín le dijo a mi esposo una vez, le dijo, mira, he sido pastor en muchos lugares, he sido ministro de muchos ministerios, pero quien está a mi lado es mi esposa. Quien está a mi lado son mis hijos. Entonces, no estoy diciendo que no demos todo al ministerio. Den lo que el Señor te está poniendo, hagan y háganlo con todo el corazón, pero no a costo de tu familia. Yo soy la que va a estar al lado de Randus. Hasta que Dios nos mande, vamos a estar pastoreando. No se asusten miembros de nuestra iglesia. Hasta que Dios nos mande, vamos a pastorear y vamos a estar en la obra del Señor siempre. Pero quien está a mi lado es Randus. Yo tengo que aprender a cuidarlo mejor y estoy aprendiendo yo aquí junto con ustedes a cuidar eso, a crear ese oasis para mi familia. Qué bonito, muchas gracias, Silvia. Bueno, y aquí vamos a la generación que está entrando al tercer piso, como decimos. Aquí está Paula Perpich. Cuéntanos, Paula, ¿cómo ves el ministerio? ¿Cómo defines el ministerio en tu vida como mujer? Wow, buenas noches y tardes. Bueno, completamente de acuerdo aquí con Ulrike, Carmen y Silvia. O sea, el ministerio es donde Dios nos ponga en el momento en que nos ponga. Pues para mí, mi llamado al ministerio, Dios me dio una palabra cuando tenía 18 años y es como lo que he llevado conmigo. Y está en Jeremías 1:7, decía, el Señor me dijo, no digas, soy muy joven. En ese entonces sí era joven, ya no soy tan joven. Dice, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor.
Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Entonces, pues para mí el ministerio ha sido eso, ir a donde quiera que Dios me mande y decir lo que Él me ordene y no tener temor. Como hablaban de las etapas, en cada etapa he tenido temor y en cada etapa el Señor me ha dado diferentes tareas. Mi primer ministerio, digamos que así, pues como es servir al Señor, sirviendo al Señor en la iglesia, pues yo tenía, no sé, 6 o 7 años y no llegaba el que dirigía la alabanza de los niños. Y como yo ya me sabía todas las canciones de los niños, entonces yo me ponía a cantarles las canciones. Entonces que los israelitas le dieron 7 vueltas y todos los niños ahí dando las 7 vueltas conmigo. Y pues yo no soy cantante, ni soy música, ni nada de eso. Pero bueno, me relaciono con Silvia y con María Paula, que uno de hijo de pastor también, pues tiene, yo creo que es un privilegio de tapar huecos, ¿no? No hay, entonces yo lo hago. Y eso es lo que Dios dice, vas a ir a donde quiera que yo te envíe y decir lo que yo te ordene. Cuando estaba de novia con mi esposo, pues uno hace las preguntas importantes, ¿no? Como, ¿y qué? ¿Cuál es tus sueños? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres servir al Señor? Y él me dijo, pues yo no sé, yo quiero servir al Señor donde Él me ponga. Y yo dije como, wow, yo también. O sea, ese es nuestro llamado. En este momento de mi vida, pues estoy criando a mi hija de 6 meses y pues la verdad estoy aprendiendo a balancear todo. Pues tuve 3 meses en que prácticamente estuve encerrada con ella. em, y, y ya hace 3 meses salimos y bueno, Emma ya iba a 3 retiros, asistió a un matrimonio, ha ido unos 15 años, ha hecho el curso de mujeres fieles, ha hecho el curso de matrimonios para toda la vida. Entonces ahí vamos como aprendiendo, pues yo fui criada así, pues tengo el ejemplo de mi mamá, bueno, ellos siempre cuentan que mi hermano a los 15 días fue su primer retiro de jóvenes y pues la verdad yo fui muy feliz, entonces también estoy como viviendo eso con mi hija, con mi esposo y yo creo que en cada etapa es importante rodearse bien. De soltera, pues me apoyé mucho con mi prima, éramos las dos para arriba y para abajo y sirviendo al Señor como un dúo dinámico. Las dos nos casamos y cada una sirve con su esposo en lugares diferentes. Y ahorita que pues tenemos a nuestra hija, pues yo me apoyo mucho en los jóvenes que están en el liderazgo. Y eso también ha sido muy bonito vivirlo y verlo. Wow, Paula, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. María Paula, cuéntanos tú. Bueno, yo también crecí en el ministerio. Yo creo que mientras todas estaban hablando, hay tantas cosas que es para notar. Cosas que aprendí a través de mi vida, pero qué bueno que lo podemos escuchar y aplicar. Yo pienso en mi vida como que siempre estaba en el ministerio. Como decía Ulrike, el ministerio es lo que tenemos al frente, lo que hacemos día a día en obediencia al Señor. Entonces, sí, como hija de misioneros, me acuerdo siempre en Halloween pasaba folletos de cerrando la brecha a los que querían dulces, ¿no? Y en el colegio siempre pendiente con los niños que estaban solos. Y compartiendo el amor del Señor. Y a los 12 años el pastor Kyle Bauer fue mi maestro de escuela dominical, entonces él me puso a tocar el piano en la alabanza y ahí comencé con la alabanza y después con los jóvenes también. Y de ahí en el misterio con mis papás, ellos abrieron una iglesia aquí en San Antonio, yo tenía 14 años y pues terminé
dirigiendo la alabanza, coordinando la alabanza. Después salí a correr a hacerlo de la escuela dominical con los niños y de todo, los sugieres, ser ujier, estar en media. Entonces he podido servir de muchas formas. Antes de casarme pude hacer mucho de eso y me casé a los 18 años y me acuerdo que nos habían dicho, ¿no? Uno no quiere hacer muchas cosas el primer año de matrimonio, tiene que estar como que ahí, siéntese y no haga nada, básicamente, fue como que lo entendí. y eso fue, estábamos en Okinawa, en Japón, porque él estaba en el militar, y me acuerdo que yo estaba muriendo adentro, como que no puedo servir en la iglesia, porque uno de mis dones primordiales es el servicio, y si no sirvo, me muero, o sea, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo tratando de hacer eso, ¿no? De que no sirva de recién casado en el ministerio. Y no, pues obvio, terminé sirviendo en la alabanza y en hospitalidad y todo eso, porque es algo que el Señor ha puesto en mí. Y entonces, mientras escucho hablar de las mujeres y el ministerio, como que llego a la realización que a veces es un gran discurso ahorita, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer en el ministerio? Y realmente mientras las escucho hablar, veo, wow, hacemos harto, tenemos un rol grande en el ministerio. Y personalmente yo sé que yo soy una persona que tengo metas súper altas para mí misma y nunca llego a mis metas y después me frustro. Y eso ha sido como el proceso que el Señor ha estado conmigo, ¿no? Estuve con mi esposo dirigiendo al grupo de los jóvenes hasta el 2020 y de ahí, desde el 2019 el Señor me había dicho, para de dirigir la alabanza. Ya has entrenado a gente, para. Y yo, oh, ok, paro. Y él comenzó como esos tiempos de quietud, de estar en su presencia y no estar corriendo los domingos específicamente, ¿no? Y tener ese tiempo de recibir de lo que ya uno ha sembrado en otros, ¿no? Y de ahí, en el 2020, pues las iglesias, como que toda esa quietud y estar en la casa y ahí el Señor pues me dio la libertad de poder estar en una etapa de anonimidad, ¿no? Donde nadie sabe quién eres, cambiamos de iglesia, entonces nadie nos conocía y el Señor sí ahí me había dicho a mí, like, es un tiempo de estar quieta, quédate atrás, recibe, recibe, recibe. Y sí, entonces la etapa en la que me encuentro hoy en día es como que al revés de lo de Paula y de Silvia. Mis hijos, el menor tiene 6 años, la mayor tiene 11, y tenemos una hija adoptiva por un año de 16 años. Y entonces nosotros corrimos mucho cuando ellos eran chiquitos y servimos en todo, con los jóvenes, en la casa todo el tiempo, la puerta abierta, ellos sabían, podían entrar, le dábamos de comer a todo el mundo en esa etapa. Y entonces en esta etapa, ahorita están un poquito más grandes mis hijos, pero ha sido un tiempo de enfocarme, reenfocar mi ministerio en mis hijos, primordialmente. Ellos estudian en casa y tengo el privilegio de hacer eso. Y ha sido un gran reto. Realmente en estos 2 años desde el 2020 ha sido como que, ay Señor, yo siempre quise ser madre, siempre quise ser esposa, pero el ministerio siempre fue mi número 1 y el Señor en estos 2 años ha sido, no, tu ministerio sí es número 1 comenzando en tu hogar con tu esposo. Entonces mi esposo ahora trabaja en la casa, que es súper chévere. Lo tengo en la casa, tengo los niños en la casa y
y es cada día es como que, Señor, ayúdame a ser intencional, ayúdame con mi actitud, ayúdame con dame la paciencia, dame la humildad de pedir perdón con mis hijos, ¿no? Cuando soy maestra y soy mamá y hago varias cosas. Y de ahí ha sido muy lindo ver cómo fluye cuando ya estamos en orden en el ministerio, cómo fluye la gracia del Señor, cómo el Señor abre puertas, y el Señor ha abierto puertas. Para mí sirvo en nuestra iglesia ahora, estamos en un equipo tratando de ver cómo podemos hacer la alabanza de niños más relevante, pero no en el sentido de un montón de entretenimiento, sino cómo dejar que la presencia del Señor entre y en la vida de estos niños chiquitos, que ellos puedan recibir y experimentar la presencia del Señor. Entonces, esa es parte de lo que me dedico, pero la gran parte de mi ministerio es en mi hogar y en mi familia, y descubriendo el ministerio tal vez afuera de las 4 paredes de la iglesia. Gracias, María Paula. Y todas, no, increíble. O sea, yo aquí tomé notas y yo creo que entre las 5 panelistas que tenemos aquí tuvimos una gran predicación, y sabe que lo lindo ver las diferentes generaciones, las diferentes etapas y lo que Dios pone en el corazón frente a lo que el mundo realmente bombardea a veces a la mujer. Y yo sí quiero decir públicamente, yo a nadie le dije qué decir, cada quien sola las instrucciones, las mismas preguntas que hice fueron las que les puse por email, piensen, van a hablar esto, y me encanta escucharlas, realmente las estoy escuchando por primera vez a cada una, y junto se ha hecho realmente una palabra, una predicación hermosa para la mujer hoy en día, y que se hace relevante. Yo también me gustaría que Ulrike, que habla muy poco, pero cuando habla es poderosa, también, tú dijiste que hiciste de tu casa un oasis, y yo quisiera que hablaras un poquitico más qué significaba en tu hogar y qué significa hoy también en las diferentes etapas, cuando tenía los niños, las niñas, y cuando se fueron y ahora solo con Pablo. ¿Cómo es tu casa un oasis? Esa yo creo que es una inquietud que todas queremos saber. Bueno, una cosa que yo nunca quería es que las hijas en algún momento podrían decir, Dios nos ha quitado al papá, y por ese lado se están amargando. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo tenía que viajar, y bueno, las niñas todavía eran chiquitas, y en ese entonces los viajes eran un poco más largos, 3 semanas a veces. Yo hice hasta fiesta. Entonces teníamos nuestras pijamas en la sala, preparé comidas especiales. Sí, traté hacer algo muy especial para que las niñas no podrían decir, bueno, papá está fuera y ya estamos mal. Eso, por ejemplo, fueron algunas cosas. Y por el otro lado, sí, yo creo mucho depende también de nuestra actitud, cómo estamos en la casa. ¿Estamos en verdad apoyando o estamos quejándonos? ¿Estamos reclamando o estamos apoyando? Bien al principio, trabajando en el Instituto Bíblico en Alemania, Pablo fue uno de los primeros que salió de la casa y uno de los últimos que regresó a la casa. Y en la misma casa donde estábamos viviendo había otra pareja, igual trabajando en ese Instituto Bíblico en Alemania. Él salió a las 9 de la mañana y regresó a las 3 de la tarde. Todavía mi esposo estaba trabajando en el instituto y había salido mucho más antes. Y además, ese hombre daba a su esposa una vez a la semana una tarde libre. Ese sí me encantó mucho.
Y yo pensé, bueno, porque Pablo no me estaba dando eso. Y en ese, sí me quería entrar un poco la envidia o sí quería quejarme, donde entonces el Señor me decía, ¿qué quieres? ¿Quieres tener en casa un hombre 100% o quieres tener en casa un hombre que está ahí, está cumpliendo con todas sus exigencias, pero en su corazón está todavía en el instituto bíblico porque no ha podido hacer eso o aquello? Y entonces yo decidí, ah, quiero tener un esposo 100% en la casa, aun cuando no tengo todas estas horas como la otra señora, pero quería tener mi esposo en la casa con un corazón no dividido. Esas son algunas cositas chiquitas. Yo creo cada una tiene que preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo hago en esos momentos? Porque las necesidades de cada esposo son diferentes, las necesidades de cada familia son diferentes. Y por eso también necesitamos la guianza del Espíritu Santo en medio de todo eso. Y el Espíritu Santo es fiel y nos da las pautas que necesitamos para poder ministrar bien a nuestras familias y a nuestros esposos. Muchas gracias, Ulrike. Yo quiero preguntarle a las tres que fueron hijas de pastores o misioneros, y la verdad parece que las tres tuvieron una excelente experiencia y les gustó muchísimo y lo han multiplicado en sus vidas. ¿Qué fue lo que más le impactó de su crianza en su hogar, en la iglesia? Porque vivimos en un mundo donde sí vemos muchos hijos de pastores que se amargan contra la iglesia, y ustedes son un ejemplo de tres que no se amargaron, sino que siguen llenas y con ganas de seguir adelante y seguir ministrando. ¿Qué fue eso que les impactó en sus vidas? Creo que la palabra sería intencional. Mi mamá sí siempre estaba en la casa. En el caso de mi papá era el que viajaba más con las escuelas de misiones. Eso fue cuando estábamos en México. Entonces sí, mi papá viajaba mucho, pero recuerdo muchas veces que él fue muy intencional soy yo la de en medio y tengo 2 hermanos, ya somos 3. Entonces no recuerdo las edades, pero sé que estaba chiquita, yo creo que como unos 10 años, tal vez, 10 años, 11 años, me llevó en mi primer viaje a misiones. Entonces era yo con él y con un equipo pequeño. Entonces su enfoque era el viaje, la misión. Yo me acuerdo, tenía 11 años, lo que íbamos a ir a hacer, pero fue muy intencional. Y hay una película de Three Men and a Little Baby, 3 hombres y una pequeña bebé, y me sentía así, y llamaron el viaje así, porque eran como 3, 4 varones con mi papá, 3, 4 misioneros y yo la chiquitina, y me sentía más bien como la princesa chiñada por ahí, así. Y más bien no lo miré como viaje de misiones con papá y vamos a ir a sufrir, sino que lo miré como me estaba prestando atención a mí, estaba dedicándome tiempo, aunque estaba trabajando, pero me llevó en otro viaje de misiones cuando tenía como 13, fuimos a Cuba, igual, a sumergirme y a hacer de todo. A los 16, si no recuerdo, fueron los 15, a los 16 años nos llevó, y cuando te digo, me llevó, es que hizo lo mismo con mis hermanos, a esas edades. Nos llevaba a nuestro viaje de misiones corto y luego uno internacional, a la cual también teníamos que haber levantado nuestro apoyo. Hasta nos enseñó cómo escribir nuestra cartita para que pudiéramos tener el dinero para ir. En todo, como nos ayudó a encaminar. A los 16 años, él organizó un viaje de bicicleta del estado de Washington, en la costa de Washington, hasta la punta no toda California, no, porque es muy larga, pero a los Redwoods, a donde comienza California. Entonces hicimos el viaje de bicicleta, acampábamos en tienda, entonces dedicó 2, 3 semanas a cada hijo a los 16 años, en esa edad muy crucial, ¿verdad? Donde no puede hacer
falta el papá. Para una chica de 16, que su papá le dedique 3 semanas cuando es súper ocupado tu papá. Entonces, él fue muy intencional a que yo no puedo decir que mi papá nunca me haya dado todo. Yo sé que mucho tiempo no estaba, porque y sigue siendo un hombre que no para, me recuerda mucho a Polo Tremba, o sea, no sé cuándo va a detenerse mi papá, pero no puedo decir que me hacía falta, porque era muy intencional con el tiempo, y mi mamá ni se diga, porque igual por mucho tiempo de nuestra vida fuimos homeschool, adelante María, y vale la pena, en un momento ya entramos normal y tuve mi experiencia en el colegio normal, pero mi mamá igual, o sea, fue una madre que fue ejemplar, nunca puso por encima otras cosas, siempre nos cuidó, fue de ejemplo en todo. Como mis padres soy yo y mi hermana, que es menor, ellos nos discipularon en casa, nunca fue como, yo no me acuerdo que alguna vez nos hayan preguntado, ¿ya hiciste tu devocional esta mañana? No me acuerdo de eso. Pero me acuerdo escuchar a mi mamá y a mi papá, especialmente, bueno, de chiquita los sábados en la mañana, orando en su cuarto, ¿no? O cuando comenzamos a hacer homeschool, viendo a mi mamá en el sofá leyendo la Biblia. Y eso pues a mí era, ¿puede leer la Biblia? ¿No? Entonces para mí lo que me impactó del ministerio era ver a mis pastores cómo vivían en casa, y no que todo en el hogar es perfecto, porque nunca lo es, yo no lo soy, pero la vida de fe práctica en nuestro hogar fue donde fuimos bautizadas, en nuestro hogar fue donde aprendimos a batallar en alabanza, en nuestro hogar fue donde aprendimos a hablar en lenguas, en interceder los unos por los otros. Entonces, eso me impulsó a amar el ministerio y ser del ministerio, porque fue práctico. Y yo sé, hablando con mi mamá, yo digo, ¿cómo cómo tuvieron estas ideas? Y si no, pues ella dice, no, fue el Espíritu Santo, no fue nada más. Y entonces ahora es mi reto con mi esposo hacer eso con nuestros hijos. Y eso pues es otra historia cuando creces en un hogar cristiano y ahora tú tienes tu hogar y a veces las cosas no se ven como tú las viviste. Entonces eso ha sido como un aprendizaje de que mis hijos no van a vivir la misma vida que yo viví, pero igual el Señor les ha dado a mi esposo y les ha dado a mí, y el Señor va a crear las experiencias que ellos necesitan, como el Señor creó las experiencias que mi hermana y yo necesitábamos para tener un corazón de amar el ministerio. Bueno, el ministerio en la iglesia, pero también amas el ministerio del hogar, ¿no? Claro que sí. O si no, no estaría en la casa. Sí, ya me imagino. Y Paula, cuéntanos. Quiero compartir 2 imágenes que tengo en mi cabeza. Una fue un día, yo estaba, no sé, por ahí 10 años tenía y no tenía llaves para entrar a la casa. Y yo no, y mis hermanos, las llaves no, las tiene mi papá. Mamá, las llaves no, las tiene tu papá. Y mi papá predicando. Y yo, ¿qué hago? Y apenas está comenzando y cómo entro a la casa. Y me acuerdo, mi mamá me dijo, pues pídeselas. Y yo, ¿cómo que se las voy a pedir si está predicando? Bueno, no había de otra. Y yo camino por todo el medio de la iglesia y mi papá ahí predicando y me ve y me dice, yes. Yo, ¿tienes las llaves de la casa? Sí, aquí están. Y me las da. Y yo y abro la casa. Normal. Para mí eso fue como una imagen de que mi papá puede ser el hombre más importante del mundo, pero yo soy su prioridad y yo puedo venir a él cuando yo quiera.
Él dejó de predicar para darme las llaves de la casa. No fue, no me interrumpas cuando estoy predicando ni nada de eso. Ya más grande, pues mi mamá ni se diga, pues las mamás, yo creo que vienen con eso más innato, pero ya pues yo ya trabajaba en la embajada de Egipto y en la embajada pues tenía un horario que no podía salir de la embajada en ese horario y había que hacer algo de llevar unas tarjetas a los diferentes ministerios y yo me ofrecí porque era una oportunidad de escaparme de la oficina y yo llamo a mi mamá y mi mamá dando consejerías, haciendo de todo en la iglesia y yo, mami, tengo que ir a repartir unas tarjetas, ¿me acompañas? Y ella, listo, y me acompaña. Entonces, sentir que pues uno quieren pasar tiempo con uno y dejan de hacer lo que sea por estar con nosotros. Entonces yo creo que eso es muy importante transmitir a los hijos pues estando en el ministerio que sí, el ministerio es importante y chévere, pero uno es primero. Qué lindo, qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Bueno, ahora Carmen, tú hablaste de dones y me gustaría que compartieras un poquito con todos nosotros, todos los que nos están escuchando, un poquito de lo que tiene que ver los dones, porque yo creo que hay mujeres, hablando de la mujer, que quiere, a veces los hombres también, pero estamos hablando de la mujer, comparándonos con dones de otros y tratando de ser lo que otros son y dejamos de ser nuestra esencia, los dones que somos nosotros. Entonces, cuéntanos un poquito más. Yo leyendo la Biblia encontré, porque al principio era muy difícil para mí aceptar que era mujer, porque sufrí violencia doméstica por parte de mis hermanos. Entonces, golpes y todo eso. Entonces, en México se hace como que el hombre es wow, él se le permite todo, a la mujer no. Entonces, pues me golpeaban o hacían cosas que yo tenía que cocinarles, yo tenía que hacer esto, el otro, Bueno, pues yo pensaba que ser mujer realmente era símbolo de lo más peor. Pero encontré en la palabra del Señor en Salmo 139, del 10 al 17, yo creo que todos lo conocemos porque para mí fue, wow, una gran revelación, porque ahí nos habla que Dios tiene un libro en el cual Él escribe todo lo que va a ser formado antes, o sea, antes que seamos formados en el vientre de nuestra madre. Dios escribe en ese libro de lo que nosotros vamos a hacer, si vamos a ser hombres o mujeres, si vamos, qué estatura, qué color de piel, qué ojos, cabello, todo. Pero una de las cosas que yo encontré también ahí es que Dios también nos formó por dentro. No, o sea, no, mi personalidad es fuerte o mi personalidad es de administrar o es de estar en público o es de hacer esto o el otro. Dios no se equivocó conmigo, aunque al principio parecía que todos me decían, Carmen, creo que estás equivocada en donde tú estás. Creo que no debes de hacer eso, creo que no debes de hacer el otro. Para ser esposa de pastor fue difícil también ese papel, porque te exigen unas cosas que yo no las podía llenar. Yo no soy tranquila o yo no sé cantar o yo no sé tocar un instrumento. Y en aquellos años cuando recibí a Cristo, pues era mucho que la mujer cantara o hiciera talentitos en la iglesia. Yo decía, híjole, pues nada me diste, yo sufría. Dios, nada me diste a mí, nada me diste, ¿verdad? Pero pues fui descubriendo, me encanta leer y pude mirar cómo Dios llamó a tantas mujeres. En el Antiguo y Nuevo Testamento podemos mirar a Débora. A mí me encanta Débora, por eso le puse a la organización Débora, porque ella, una jueza, una líder, ¿verdad? Una madre de Israel, pero también puedo mirar a una Esther que es sencilla, jovencita, que cumplió el propósito de Dios y que salvó a toda una nación, ¿verdad? Con su testimonio, con su intervención. Pero también puedo mirar a una mujer samaritana que toda una ciudad fue salvada por su testimonio. Y puedo mirar a una Ana que entregó a su hijo Samuel antes que fuese engendrado en su vientre. Cómo tantas mujeres en la Biblia
me dio a mí de decir, oh, ok, no todos tenemos que ser este tipo de mujer, o no todas tenemos que meternos en ese cuadrito que muchas veces la gente por sus cosas piensan que así debe de ser la esposa del pastor o la líder. Y yo no soy de voz suave, yo no soy suavecita en nada, soy muy dura o muy directa. Y me costó, todavía lo sigo haciendo, porque ni modo, Dios usa también nuestras personalidades. Él nos dio esa personalidad, Dios nos dio los talentos y los dones, las habilidades, Dios nos dio la creatividad, el ingenio para llevar a cabo el llamado que Dios nos dio. Y para mí, a través de la Escuela de Retos o a través de la conferencia Débora que también realizo, es ven y sé y descubre quién eres, tu identidad, porque mientras no descubrimos quiénes somos, vamos a tratar de imitar o de copiar a alguien y eso no va a funcionar. Necesitas ser tú, pero tenemos que conocernos, invertamos tiempo en conocernos, en conocer nuestras habilidades, en conocer nuestra capacidad. Yo no sé cantar, así que ¿para qué me meto en eso? O sea, no, yo no soy graciosa en mi movimiento, yo no puedo hacer, o muevo las manos o muevo los pies, o sea, no soy graciosa, entonces tengo que descartar eso y enfocarme en el potencial y en las habilidades que Dios me dio para realizar otra vez el propósito por el cual Carmen existe. Creo que eso es lo más maravilloso de la vida, porque cuando lo descubrimos, vas a impactar de esa forma también a tus hijas. Yo tengo 2 hijas y he criado 2 hijas líderes. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que Dios me dio, ¿verdad? Entonces, el sembrar los dones y talentos vienen de Dios, pero hay que descubrirlos, hay que conocerlos, porque hay mucho talento y hay mucho potencial encerrado en muchas mujeres que tienen miedo a experimentar cosas nuevas, tienen temores a salir fuera de lo ordinario o fuera del cuadro que nos han encajonado mucha gente, ¿verdad? Hay mujeres y hombres que a veces nos quieren poner en un solo lugar. No, no te dejes, no de una manera de rebeldía o de enojo, pero sí de decir, Dios, ayúdame a descubrir quién soy yo y realmente cuál es tu llamado para mi vida. Porque cuando lo logres, tú vas a decir, ya sé quién soy y sé a dónde voy, y no te vas a sentir amenazada, ni intimidada, ni menos, ni más. No, vas a sentir que estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te dio la vida y que tu esposo es un hombre bendecido con los talentos y dones, porque esa es otra cosa que yo descubrí, Marinés y todas ustedes y todas las que nos están escuchando ahí. Mi esposo tiene dones y habilidades y talentos diferentes a los míos. Completamente, somos como el agua y el aceite. Pero miren, aprendimos que juntos, nada nos puede detener. Y yo me baso en Génesis, cuando Dios creó al hombre y le dio un huerto a labrar, le dio límites, un huerto a labrar. Pero cuando Dios creó a Eva y la trajo al hombre, Dios dijo señorear sobre todo, juntos, unidos. Por eso el enemigo está bien atacando a la pareja, al matrimonio, porque si los desune, si los hace que peleen el uno contra el otro, entonces ellos se van a quedar truncados, se van a detener, no se va a lograr todo el propósito y el plan de Dios en las vidas de ambos. Pero cuando descubren que mi esposo es el mejor esposo que Dios pudo haber escogido para mí, porque Él es completamente a mí y Él me trae un balance y yo le traigo un balance a Él. Donde yo soy fuerte, Él es débil, y donde Él es fuerte, yo soy débil, pero juntos parece que estamos, pero buenísimo los dos. Por eso también nos gusta enseñar clases de matrimonios juntos,
porque podemos mirar el impacto tan grande que puede ocasionar en las parejas. Así que tenemos dones y talentos, pero hay que descubrirlos. Y Dios quiere que los descubramos, porque cuando los descubramos, vamos a saber quiénes somos y a dónde vamos. Ustedes han dicho cosas hermosas y yo creo que nos han inspirado, pero ahorita lo que vamos a concluir, entonces, cada una, si puede, concluye dando una palabra a las mujeres de lo que tú quieres y lo que Dios te está mostrando. Añadir lo que está diciendo Carmen, en el ministerio es el Señor el que nos abre las puertas, es el Señor el que nos ha dado el llamado. Y en el tema de mujeres en ministerio, al final uno no está buscando títulos, no estamos buscando posiciones, estamos buscando obedecer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, que seamos mujeres que obedecemos al llamado del Señor. Ya sea si eres soltera, el Señor te ha llamado a ser soltera y que ministres de esa forma, obedece al Señor. Si el Señor te ha llamado a ser madre y estar en el hogar, obedece, el Señor abrirá las puertas. Si el Señor te ha dado una influencia fuera de la iglesia, obedece y sé fiel a Él. Yo sí creo que uno no pelea con hombres y hay formatos en la iglesia, uno no pelea, eso está ahí, yo puedo existir con eso y no peleo contra eso, sino saber que el Señor obra, el Señor tiene su plan y su plan perfecto obrará en mí y yo no tengo que pelear por mi lugar. Yo puedo confiar que el Señor, si tiene algo para mí, Él va a abrir la puerta y yo puedo descansar en Él. Entonces, ese es mi conclusión. Descansen en el Señor y si saben leer en inglés, este libro Anonymous por Alicia Britt Cole me lo recomendó Ulrike Otremba y ha sido de mucha bendición. Sobre cómo descansar en el Señor en nuestras etapas escondidas y a través de la vida de Jesús los 33 años antes de que entrara al ministerio. Entonces sí, que el Señor obre en una manera fuerte en sus vidas mientras ustedes son obedientes a Él. Todos nosotros estamos influenciando. Que nuestras influencias sea una influencia para el bien. Entonces, mujer, siga adelante y que la gente ve en ti a Cristo formado en ti. Y no importa dónde estás. Y como ya hemos hablado, hay etapas. Puede ser que en este momento estás en la etapa de criar niños pequeños. Mañana puede ser que vas a tener todo el tiempo para ministrar a todas las multitudes alrededor tuyo, pero que nuestras vidas sean una influencia de bendición para la gente alrededor de nosotros. No, quería mencionar que algo interesante es que la iglesia más grande del mundo, Yonggi Cho, dice que pues la iglesia ha crecido y él se ha apoyado es en mujeres pensionadas. Entonces, como interesante, o sea, las mujeres tienen mucha fuerza y mucho del Señor y en cualquier etapa, o sea, qué chévere. O sea, pues la vida no se acaba cuando los hijos se van, sino que puede que sea el mejor momento de tu ministerio. Entonces, pues a animar a todas y sí, que el Señor nos guíe a hacer su voluntad. Eso es lo que estamos llamadas a hacer. Amén. Y viviendo nuestras etapas. Solo, bueno, sería como un recordatorio para mí y para todas, lo que Dios también me ha estado hablando con ustedes, porque nosotros estamos aquí, porque nos invitaron a ser parte, pero estamos aprendiendo. Quiero crear ese oasis, quiero agarrar eso que estaba hablando la pastora Ulrike. Es un reto,
porque igual soy tal vez un poco como Carmen, soy un poquito directa y a veces tengo las prioridades y hablo de las prioridades y sí estamos haciendo cosas siendo intencionales en las cosas que estamos haciendo para tener una base con nuestra familia. Pero a veces con mi carácter y a veces con mis palabras puedo destruir ese oasis que estamos creando. Entonces tengo que cuidar más a mi esposo, que tengo que, no como cuidarlo de cosas, sino que cuidarlo con mi amor, cuidarlo con mi cariño y dejar de ser tan fuerte a veces. A veces me dice la gente, pero tú eres muy dulce. Y yo, sí, pero a veces en la casa no. Entonces, tengo que retarme más en esa área. Siempre ha sido algo con la que lucho. Y ser vulnerable ante ustedes y ante gente que no conozco. Pero quiero que mi casa, tanto para mis hijos, siempre sea un lugar donde quieran correr y llegar. Y que mi esposo encuentre paz en la casa, que no encuentre más bien a una esposa. O sea, como que llegue y como que hay, o sea, que llegue y que encuentre paz. Y algo que recuerdo, no sé, recuerdo si fue mi papá que me lo dijo o si fue algo que yo misma me inventé porque fue algo que mi papá sin palabras creo que lo creó, de que yo sabía si yo cometía un error, y cuando digo un error grande, mi instinto era correr a mis padres a decirles. Mi instinto nunca fue, ay no, si yo corro a mis papis me matan. Ya, mi instinto siempre fue, ok, cometí un error, pero voy a refugiarme en esa confianza que me han dado y más bien me van a proteger, me van a levantar. Entonces quiero que, y las reto, ¿verdad? De que sus casas sean lugares donde sus hijos no tengan temor de correr cuando hayan cometido algo grande, cuando hayan metido la pata quién sabe cómo, que su casa sea un lugar de refugio, un oasis y no un lugar donde que si llego mi papi me mata. Entonces, quiero mejorar. Desde que mis hijos son chiquitos, quiero mejorar y que ellos siempre sepan eso, que esta casa, y también la gente de la iglesia, si nos ha llamado Dios a eso, de que igual los miembros de nuestra iglesia van a cometer errores. Y no deben de, sí, el pastor y la pastora son llamados a decirles la verdad y encaminarlos y ser profetas también. Decir, mira, si sigues en este camino vas a llegar a eso. Y eso es parte de mi personalidad, que a veces soy muy ahí. Pero que no nos tengan miedo, es mejor que vengan a decirnos, a que los podamos aconsejar, a que nos tengan miedo de que van a decir los pastores. Pues he enseñado muchas enseñanzas a las familias y una de las cosas que siempre quiero, de nada serviría tener éxito afuera y tener fracaso en nuestro hogar. Y creo que esa es mi base más sólida de decir, amo el ministerio, amo haber sido llamada por Dios para hacer esto y esto y esto, pero el ser esposa y madre y tener una familia no se puede, o sea, no hay valor. Es primero mi familia y después el ministerio. Es primero cumplir y ser feliz con mi esposo, con mis hijas. Yo agarré, Silvia, yo agarré la personalidad sanguínea en la casa para no llegar como sargento mal pagado. Sí, porque con sargento mal pagado todo está fuera de lugar y cuidado, ¿verdad? Y decidí eso, decidí ser una sanguínea y una sanguínea suave, chistosa, platicadora y estar con los hijos, verlos crecer. Cada etapa de la vida de los hijos es tan maravillosa. El que ahora mi hija tiene 2 años de casada y que ella diga,
mami, necesito de su sabiduría, porque yo dije, no voy a meterme, no voy como a veces queremos ayudarles, voy a esperar que ella venga y que ella me diga eso para mí es algo que no tiene palabras, que no hay precio, ¿verdad? O el que ella diga, vengo a visitarles porque necesito mi dosis de familia, que ella quiera venir y disfrutar aquí con nosotros. Eso me hace saber que cree ese oasis que nos está hablando la hermana, que cree ese refugio, que a través de los años, que aunque hemos sido misioneros y andamos en un lugar y en otro, una de las cosas que mencionó tiempo atrás mi hija, cuando le preguntaron, ¿qué sucedía cuando tus papás andaban en un lugar y en otro? Dijo, yo no lo noté porque mi mami siempre ponía todas las fotos de nosotros en las paredes y ponía todo como si era nuestro hogar. Ahí era nuestro hogar. Entonces, yo quiero hablar a todas esas mujeres que tienen un llamado, que piensan que necesitan salir o que se sienten atrapadas dentro de su hogar, dentro de su matrimonio o de sus hijos, que no desprecien, es lo más valioso que tú tienes y que en el tiempo de Dios, como me pasó a mí, poquito a poquito sirviendo al Señor y ahora ya crecieron y ahora tengo más tiempo para servir al Señor, pero no descuidar a nuestro esposo, porque ahora es lo que yo tengo, ¿verdad? Mi esposo, y que quiero terminar con él el ministerio que Dios me ha dado, de ser primeramente esposa y madre, y en un día abuela, como algunas de ustedes que ya lo son. Gracias por esta gran oportunidad, Marinés. Gracias a cada una de ustedes que las conocí y que sus corazones me están diciendo, sí, Carmen, no estás equivocada, es primero la familia, aunque muchos otros están gritando algo diferente. No, es la familia. Aquí estamos varias generaciones, estamos de diferentes países y todas estamos hablando el mismo tema. La familia es primero. Primero Dios, luego la familia, después el trabajo o ministerio, para tener realmente el éxito verdadero. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias, Ulrike, Silvia, Paula y María Paula. Qué bendición haberles escuchado. Y vamos a dejar al pastor Pablo y al pastor Arturo que nos den la conclusión. Me encantaría escuchar lo que ellos piensan de toda esta conversación de damas y ahora escuchar de conclusión a estos hombres de Dios. Bueno, qué buen tiempo hemos tenido nosotros en esta noche. Esto ha sido una bendición. No sé cómo lo percibió usted, Arturo, pero una de las cosas que sí noté antes de que lo mencionara Inés en su momento era que tenemos aquí 3 hijas de pastor y la traductora también es hija de pastor. Así que un aplauso fuerte a las hijas de pastor y su trabajo, y no solo su trabajo, sino porque siguen fiel al Señor y de alguna manera están sirviendo a Dios, y no solamente de alguna manera, porque lo que yo escuché en esta noche es que el ministerio es la vida con Dios, y yo creo que eso es lo que yo personalmente escuché, pero también una cosa es ese ejemplo, ¿no?, de vida, que es más importante a veces que todo el activismo que podemos estar teniendo y llevando a cabo. La otra cosa que yo escuché, Arturo, en esta noche, y no sé qué piensas, pero es aceptar la identidad así como nos hizo Dios, que seamos en esa identidad el mejor impacto, la mejor influencia. Y yo personalmente estaba pensando en algo que nos ha pasado a nosotros. Hemos pastoreado en diferentes iglesias y yo personalmente pues me preparo muy bien para predicar, hago mi trabajo, creo que lo hago bastante bien, pero cuando ya uno pregunta a la gente, bueno, ¿qué te impactó? Ellos siempre hacen referencias a la vida, no tanto a las prédicas, no tanto a cuántos demonios echó
fuera sino la vida, lo que vieron. Y eso fue lo que escuché en esta noche. No sé qué piensas, Arturo. No, claro que sí. Quiero retomar ahí con lo último que dijiste en cuanto a la identidad y en cuanto al diseño de Dios, porque yo escuché claramente a cada una diciendo, mira, esto no se trata de una competencia, no se trata de andarnos comparando, más bien se trata de ser un equipo, de ser un complemento. Y obviamente esta es la lucha de todas las personas en la comunicación, en bajarle a la envidia, en bajarle al orgullo y podernos estar de verdad complementando, ayudando, apoyando, ser un equipo. Eso fue muy claro en toda esta conversación. Y la verdad, claro, escuchamos a cada una hablando, pero también yo sé, yo observo, veo a mi esposa, veo a otras mujeres en el ministerio y esto no es tan sencillo. Sí hay unas tentaciones fuertes a la amargura. Inés preguntó especialmente a las hijas de pastor, bueno, ¿y cómo se hace para cuidar que la amargura no conquiste el corazón? Y sí, las prioridades ayudan muchísimo a que en la familia las heridas no se vuelvan una raíz de amargura y qué bueno que toda familia pueda comprender esto. Es prestando atención, es pidiendo perdón, es rectificando o corrigiendo que de verdad en el hogar hay libertad de la amargura, pero es triste ver que a veces toda esta competencia y comparaciones y todo esto viene es por un corazón herido y nos mostraron un camino, una ruta. Así que muy complacido de esta charla, de esta conversación, ministerio, adoración, servicio. No se trata de posiciones, no se trata de estructuras, no se trata de lo público, sino que también se trata de lo privado, se trata de agradar a Dios, de adorarlo como debe ser. Y este es un llamado para todos, hombre o mujer, casado o soltero, con hijos o sin hijos, con muchos años de edad o empezando la vida. De verdad vale la pena adorar a nuestro Dios y servirle con todo nuestro corazón. Con esto yo creo que podemos terminar esta sesión y muchas gracias a cada panelista. Y no solo ya terminamos la sesión y terminamos el congreso, el segundo congreso de comprensión de los tiempos. Los temas fueron increíbles y yo solo quiero resaltar, Pastor Pablo y Pastor Arturo, la palabra, cosas que de todo este mes se hablaron, volver a la palabra de Dios, volver a lo básico. En todos los temas fue volver a lo básico, tener una buena hermenéutica. Y yo quiero de una vez aquí voy a tirar a la piscina al Pastor Arturo porque él en Comprensión de los Tiempos ya hizo la primera sesión de hermenéutica que se llama Factor H. Y ahora le estamos pidiendo que haga citas bíblicas, aquellas que se crean para controversia y se crean doctrinas de una cita bíblica y está fuera de la hermenéutica. Y le estamos pidiendo que haga esta conferencia, entonces, porque necesitamos entender, a veces nos agarramos de un versículo y ahí se armó la grande y nos volvemos legalistas radicales y no usamos todo lo que es la hermenéutica. ¿No, pastor? Claro que sí, listos para hermenéutica, factor H2.0. Estamos listos con la ayuda del Señor, pero sí un tema. Lo mismo que el tema de la familia y vida balanceada, ¿no? Prioridades. Tenemos ese tema también en comprensión de los tiempos. Eso también está ahí en el YouTube. Entonces terminamos este congreso en el mes de octubre y seguimos adelante. Que el Señor los bendiga a todos y gracias, panelistas, por haber estado aquí, por sus palabras de sabiduría. La verdad, yo salgo llena de haberlas escuchado y algún jaloncito de oreja también que me cayó, pero eso es importante para todos. Entonces, muchísimas gracias y Dios les bendiga.